2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Soy su maestro Jorge Cahuana, del área de física para tercero de secundaria. El día de hoy desarrollaremos lo que son las mediciones y errores en las experiencias productivas. ¡Comencemos! Antes de iniciar con el contenido como tal, querido estudiante, es importante que tengamos algunos conceptos muy claros. Primero, ¿qué es la física? Desde el punto de vista de la definición como tal, la física es la que se dedica a estudiar todos los fenómenos que ocurren en la naturaleza. Por supuesto, hay muchas definiciones respecto a ello. También en algunos textos indican que la física es una ciencia de la medida. Por supuesto que sí, cualquier fenómeno que ocurre en la naturaleza es pasible de medición. Pero ahora, preguntémonos, ¿qué es medir? De repente algún estudiante indica, medir simplemente es agarrar un instrumento y darle un número como tal. Por supuesto que puede estar en lo cierto, pero medir implica simplemente la comparación de unidades. Ahora bien, vamos al concepto de la medida. La medida es una unidad que tiene una respectiva cantidad. Por ejemplo, $5 kilogramos. ¿Qué representa 5 kilogramos? 5 kilogramos, el 5 representa a una cantidad y el kilogramo representa a una unidad. En este caso, la unidad de medida de masa. Observen algo interesante, queridos estudiantes, que lo que es la unidad de medida se coloca dentro de un corchete. ¿Por qué? Justamente para no entrar en errores de repente de mediciones de unidades dimensionales y unidades adimensionales. Recuerde los conceptos y recuerda revisar siempre esos conceptos de mediciones adimensionales y mediciones adimensionales. Por ejemplo, tenemos 5m que representa a una cantidad adimensional. 5 megas que representa justamente a un concepto de adimensión. Simplemente es una cantidad, no representa a una unidad. Muy bien, espero que sigamos revisando los conceptos respecto a ello. Pero también hay que tener el concepto de la incertidumbre en una medición. ¿Qué es correcto en una medida? Siempre utilizar lo que es la notación más menos para representar el porcentaje de error que se tiene en la medida. Recuerden, en una medida se representa justamente el valor verdadero, pero el valor verdadero no podemos conocer nosotros con exactitud ni precisión. Podemos aproximarnos al valor verdadero o, en todo caso, tratar de llegar a ello. Así que, el otro concepto que se tiene que manejar respecto a lo que son las medidas y los errores es justamente las cifras significativas. ¿Y qué es una cifra significativa? Recuerden que una cifra significativa representa a la cantidad de números que se tiene presente en una unidad de medida. Y también es importante que recuerdes cuándo no tienes que tomar en cuenta al cero y cuándo sí debes tomar en cuenta. Cuando está por delante de los números diferente a cero, no se toma en cuenta los ceros, no representa una cifra significativa. Así que sigamos. Bien, ahora vamos a ver los tipos de errores. Al realizar las experiencias dentro del laboratorio, podemos cometer de repente algunos errores en la medida. Para evitar en su mínimo grado cometer estos errores, es importante que tengamos en cuenta algunos errores que de repente podamos cometer dentro del laboratorio. Por lo que tenemos errores sistemáticos. Dentro de los errores sistemáticos se encuentra lo que es
el error cero. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos el instrumental de medida, en este caso un flexómetro, la cual la manera correcta de medir es siempre, si vamos a medir de afuera, presionar, jalar el flexómetro. Ahora bien, si vamos a medir por dentro, presionar el flexómetro. ¿Por qué? Porque el flexómetro tiene lo que es para una medida de afuera, se jala, justamente el punto cero se mueve. Y cuando se quiere medir por dentro, entonces se presiona el tope del flexómetro para medir por dentro. Entonces, esos son los primeros errores que podemos cometer respecto al error cero. Recuerda, el siguiente error que podemos cometer es justamente el error de envejecimiento. Supongamos que tenemos este vernier. Este vernier se encuentra oxidado, ya donde ya no se nota la lectura numérica de lo que es la medida como tal. Entonces, en este caso podemos cometer errores que de repente no están imprevistas. No están previstas dentro de lo que es la medida como tal. Es importante que nuestro instrumental esté en óptimas condiciones para lo que es la realización de la medida como tal. El siguiente error que podemos cometer justamente es el error de calibración. ¿A qué se refiere el error de calibración? Justamente se refiere a esto. Tenemos nuestro instrumental, en este caso nuestra balanza digital, la cual justamente está pesando 0 gramos, 0 kilogramos con 0 gramos. Ahora bien, yo quiero medir una cantidad de masa de azufre, por lo que la recomendación del maestro, la maestra siempre será, no mida directamente en el recipiente, en la base de la balanza. Siempre coloque un instrumental para medir. Entonces el estudiante de repente se ha descuidado y no ha calibrado lo que es el instrumental para medirlo justamente como corresponde. Y ahí justamente podemos cometer un error. Fíjense, la tapa Petri tiene una masa, pero si no lo calibramos, si no lo taramos, entonces podemos cometer un error. Lo correcto es calibrarlo, tararlo y recién hacer la medida correspondiente de la masa. Recién se hace la medida correspondiente de la masa. Entonces ese es el siguiente error que podemos cometer respecto a la calibración del instrumental. El siguiente error que podemos cometer justamente es el error de fabricación, pero que ya no está a nuestra responsabilidad. Para ello es importante que nosotros, cuando tengamos un instrumental de medida, comparemos con otro instrumental para ver si está estandarizado. Y si no estuviera estandarizado, entonces hay que utilizar otro instrumental. Yo te invito a que agarres tu regla de medida que justamente tienen ustedes en casa, una con otra, comparen, hagan coincidir los puntos de intersección, las líneas de intersección, y vean si están calibradas correctamente. Y si no, entonces ahí hay un error de fabricación. Bien, el siguiente error que podemos cometer también, queridos estudiantes, es justamente el error del equipo. ¿A qué se refiere esto? Que el equipo como tal esté con errores de fábrica, es decir, que tenga fallas de fábrica. También esto no es nuestra responsabilidad, pero es nuestra responsabilidad hacer siempre la medida estandarizada. Si tenemos un patrón de medida, entonces primero tenemos que probar con el patrón de medida. Y si no está calibrado correctamente, tiene falla el equipo. Entonces es recomendable utilizar otro instrumental de medida. Entonces a eso se refiere en el error de equipo. De la misma forma tenemos lo que es el error de paralaje. ¿A qué se refiere un error de paralaje? Miren, tenemos nuestra probeta. En nuestra probeta tenemos un líquido, que justamente la medida va a ser una medida volumétrica. Para dar la lectura de este líquido, la manera correcta no es decir, esto tiene 460 ml. No, lo correcto, estudiantes, es agarrar el material y colocar horizontalmente a nuestros ojos, a la misma línea horizontal, y ahí se da la lectura como tal. Eso es lo correcto
para no cometer el error de paralaje. Así que recuerda todos estos conceptos respecto a lo que son los errores que se pueden cometer dentro del laboratorio. Pero también hay lo que es los errores casuales o aleatorios. Por ejemplo, cuando hay un cambio brusco de lo que es la temperatura. Cuando tenemos corrientes de aire en el ambiente, entonces nos puede cambiar lo que es la medida como tal. También podemos dar una lectura de longitud incorrecta. Es importante por eso que nuestro instrumental esté adecuadamente calibrada. Y en todo caso también que el estudiante esté cansado de medir la medida como tal y ya simplemente dé una lectura a grosso modo. Espero que te haya gustado los contenidos del día de hoy y para seguir ampliando, no olvides practicar en casa respecto a las mediciones que son importantes en nuestra realidad. Conmigo nos vemos a la siguiente clase. ¡Chao, chao! 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.